están? Qué gusto me da saludarlos. Muy buenos días a todos. Qué bueno que podemos empezar juntos la mañana con toda la información importante. Y es que, ¿qué les digo? La guerra comercial sigue y ahora les tocó a los jitomates. Donald Trump anunció aranceles de más de 20% a los jitomates mexicanos. Y bueno, México dice que los más afectados van a ser los estadounidenses. Por otro lado, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reveló que la automotriz Honda seguirá produciendo sus coches en territorio mexicano. Desmintió así su traslado a los Estados Unidos. Justamente Estados Unidos va con todo en contra del crimen organizado. Ofreció recompensas millonarias de entre 3 y 5 millones de dólares para quien dé información que permita detener a los líderes de la nueva familia michoacana, los hermanos Johnny, el Pez, y José Alfredo Hurtado, el Fresa. Y Trump volvió a generar polémica, fíjense, al defender las acciones de su gobierno contra los cárteles mexicanos, dijo que al gobierno de México le da miedo enfrentar a los cárteles. Y en un ataque directo fue asesinado a tiros Ramón Grande, el director de la Policía Municipal de Tecualtiche, Jalisco. Su esposa resultó herida. Iban a bordo de su coche cuando les dispararon y no hay detenidos al momento. Y luego de la muerte de Miguel N., el feminicida de Iztacalco, familias de las víctimas dudan que haya realmente fallecido. Dicen que quieren ver los peritajes para confirmar su muerte. Piden que sigan las investigaciones. Bueno, y luego de que la administración de Trump designara en febrero a 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, el Departamento de Estado estadounidense anunció recompensas para quien dé información que lleve a la captura de los líderes de la nueva familia michoacana. ¿Quiénes son estos líderes? Los hermanos Johnny Hurtado Olascuaga, le dicen el Pez, y José Alfredo alias el Fresa. Ofrecen 5 y 3 millones de dólares respectivamente. Se les acusa de conspiración para fabricar y distribuir drogas. Y fíjense, eso no es todo. El Departamento del Tesoro también anunció sanciones contra el Pez y el Fresa y además incluyó a sus otros hermanos. Ubaldo Hurtado, alias el Flaco, señalado por el gobierno estadounidense de extorsión y narcotráfico. Adrián Hurtado Olascuaga, la Venadita, acusado de tráfico de armas y de tener toda una red de lavado de dinero que opera para la nueva familia michoacana. Y bueno, un juez de distrito rechazó el amparo que había tramitado Servando Gómez Martínez Latuta, quien, recordará, fue el líder de la familia michoacana. El amparo era para impedir su extradición a Estados Unidos, también fue líder de los Caballeros Templarios y pues no pudo de plano sostener la declaración, así que no se sostuvo este recurso legal. Y mataron al director de la Policía Municipal de Tecualtiche. Ramón Grande Moncada fue asesinado mientras iba con su esposa. Ella resultó lesionada. Las autoridades dicen que el ataque fue respuesta a un operativo que se hizo horas antes en esa zona de Jalisco, donde se aseguró un lote de vehículos robados, mercancía con valor de 35 millones de pesos. Por otro lado, en Tlaquepaque, Jalisco, 2 hombres murieron luego de una persecución y un ataque directo a balazos. La fiscalía informó que las víctimas pues eran jóvenes, tenían 23 años. Y sobre el caso Teuchitlán, la Fiscalía Estatal informó que han vinculado en 5 procesos distintos a las 13 personas detenidas hasta el momento por su relación con actividades delictivas en el rancho Izaguirre, usado como centro de entrenamiento. Mientras que en Apatzingán, ya estoy en Michoacán, siguen pues las narcominas y lamentablemente los heridos producto de estas minas. A un hombre le estalló uno de estos artefactos mientras fumigaba unos campos de limón. Es la comunidad de la Loma de los Hoyos. Lo llevaron a un hospital, está pues delicado. Nada más en lo que va de este año se han reportado 7 casos similares. 5 personas murieron, 3 resultaron lesionadas.
Así que Donald Trump asegura que al gobierno mexicano le da miedo enfrentar a los cárteles de la droga. Y bueno, ofreció su ayuda de esta manera a la presidenta Sheinbaum. Mexico is, I think, very afraid of the cartels, actually. I think the cartels run large sections of Mexico, and I don't want to say that because I'm getting along very well with the president. Fíjese, justo la semana pasada platicaba con tomateros mexicanos y la verdad es que me dicen que ya llevan décadas librando esta batalla, que para ellos no es novedad. Esto de, bueno, pues de pronto estar ante aranceles complicadísimos y siempre termina imponiéndose la calidad del jitomate mexicano. Tomate mexicano, sí, que pues desde el nombre, ¿no? Se le nota que es de aquí, jitomatl, que viene del náhuatl. Y bueno, pues ahora se enfrentan a este nuevo reto. Dicen, entrenados estamos. Por otro lado, los medios japoneses reportaron, algunos medios, que Honda, la compañía de coches, dejaría su producción en México y Canadá para trasladarla a los Estados Unidos, con la idea pues de evitar el arancel de 25%. Pero el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, desmintió la noticia, dijo que los directivos de la empresa no prevén cambios en sus planes con respecto a nuestro país. Bueno, ayer en una entrevista con Fox News, Trump fue animado para que hablara en español. Ojo, esto de hablar en español no es poca cosa. Le pidieron que dijera eso de Make America Great Again, pero en español, y lo pudo decir. A ver cómo habla Donald Trump en español. Mr. President, I'd like to teach you how to say let's make America great again in Spanish. So, vamos a hacer América grande otra vez. America grande otra vez. ¿Qué dijo? America grande otra vez. Otra vez. No es poca cosa, porque hay que recordar que de todos los medios oficiales, de todas las redes sociales, por ejemplo, de la Casa Blanca, se quitó el español. Llegó Donald Trump y mandó quitar el español de toda la comunicación de su gobierno. Bueno, el tema del agua, otro problemita, sí. El adeudo de agua de México a Texas. La presidenta Sheinbaum habló al respecto, dijo que no cedieron ante las amenazas de Trump, y es que se dio a conocer la extracción de agua de la presa La Amistad en Coahuila. O sea, exprimieron la presa para cubrir la deuda, a pesar de que estaba en un nivel ya crítico de almacenamiento, pero la presidenta dijo que no fue porque se dieron a las amenazas, que están trabajando en acuerdos con los gobiernos de Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua para pagar el agua que se debe sin afectar a los productores nacionales. Pero ojo, se vislumbra un año muy, muy complicado en cuanto a sequía y Estados Unidos quiere el agua que se le debe. Bueno, precisamente Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de Gobernación, ya empezó con las conversaciones, hablando con los gobernadores de esos estados fronterizos, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas. Buscan llegar a un convenio para pagar este adeudo sin afectar tanto a esas entidades. Sobre la extracción de agua en la presa de La Amistad, allá en Coahuila, la Conagua dijo que fue una operación ordinaria para abastecer a los usuarios agrícolas de 13 ciudades del noreste de México, y rechazó que fuera una acción para saldar el adeudo con los Estados Unidos. Yo voy a la pausa. Al regresar, este caso terrible, los familiares de víctimas del feminicida de Iztacalco dudan que realmente haya fallecido. Encontraron inconsistencias en la investigación. Usuarios del metro de la Ciudad de México denuncian más casos de inyecciones con somníferos. Tengo esto y mucho más, no se vayan. Justamente está este caso, el de Miguel N., conocido como el feminicida de Iztacalco. Fíjese, algunos familiares de víctimas dudan que realmente este hombre haya fallecido. Ya pidieron tener acceso a la necropsia. Hay una carta de Ernesto Oyuela, que es papá de María José, una de las víctimas, en la que dice que, y si no murió realmente, si, bueno, se difundió eso para proteger un interés aún mayor.
Esto en referencia a que una sentencia a un múltiple homicida pues no es buena publicidad, ¿no? Para nadie, para ningún gobierno. Pero las familias de otras víctimas señalaron que sí fueron informadas de la situación de la salud del feminicidio y de su muerte, pero piden que se esclarezcan los hechos sobre lo que ocurrió. Por su parte, la jefa de gobierno, ¿qué dice? La jefa de gobierno de esta ciudad, Clara Brugada, dijo que la muerte de Miguel N. debe aclararse. Confió en que la Fiscalía Local lo hará. Y bueno, encontraron el cuerpo de una mujer en la alcaldía Iztapalapa, en un tambo. Fue gracias a un video de cámaras de vigilancia. Identificaron también a los presuntos responsables. Se ve este hombre transportando justo un tambo, pero con ayuda de un triciclo. Presuntamente, este señor fue contratado para deshacerse del cuerpo. La víctima fue identificada como América y ya hay 4 detenidos. Y alerta en el metro de la Ciudad de México porque son más y más y más los casos de jóvenes que denuncian que fueron inyectados. Fíjense, aquí difundimos un caso y empezamos a recibir comunicaciones de más personas que les inyectan, sienten nada más un piquetito y resulta que es un somnífero que lo reciben a bordo de los vagones cuando están pues viajando obviamente en el metro. Y una de las víctimas, por fortuna, logró ponerse a salvo y nos contó lo que vivió. Me subí al metro, pero en eso que cierran las puertas sentí como que se me hubieran picado en la espalda. Me empezó a dar sueño, como que ya me estaba quedando dormida. Este es el testimonio de una joven que fue víctima del nuevo modus operandi que denuncian usuarios del metro de la Ciudad de México, donde presuntamente son inyectados con sustancias somníferas mientras van a bordo del vagón. Y una señora en eso se me acercó y me dijo que me sentía mal y yo nomás le dije que me sentía mareada, que era normal, digo que siempre me mareo en el carro. Ella se quedó ahí cerca. La joven se bajó del vagón y la mujer que iba detrás de ella también. Le dijo que se sentara y que ella pediría ayuda. Sin embargo, la estudiante no confió y decidió irse rápidamente y llamar a su mamá. Mi mamá me revolvió la llamada y ya le contesté y ella me dijo que fuera a buscar un policía, pero que no le colgara. Y ahí yo fui a buscar al policía, lo encontré y la policía me ayudó. Me estaban tomando mis datos, me empecé a vomitar y me empecé a sentir más mareada, como si tuviera cansancio de querer dormir o algo así. Después de eso, perdió el conocimiento. Afortunadamente, estaba en compañía de las autoridades. Pero este caso no es el único. Recientemente, usuarios han denunciado lo mismo en la línea 2 y la línea 12, en donde las víctimas, al llegar con paramédicos, les informan que sus síntomas son producto de un sedante inyectado. Te informó Kena Uribe. Fíjese, al respecto, el equipo de DPC pidió la postura del metro. Respondieron que no tienen ningún registro de esos casos. Informaron que se instruyó al área de atención al usuario para darle seguimiento y bueno, pues van a investigar. Brindaron además estos números telefónicos para otorgar atención inmediata a quien tenga algo que reportar. Así que ahí se los dejo. Esperemos que no lo requieran ustedes. Por otra parte, se ha creado pues toda una campaña en redes sociales para prevenir estos ataques. Es importante estar alertas al momento de subirse al transporte y si sienten un piquete, salir del vagón. Si se sienten mareados, con náuseas o vómito, pues no minimizar los síntomas, buscar ayuda inmediatamente. Si es posible, compartir siempre la ubicación en tiempo real. Y ayer le dieron así el último adiós a Juan Octavio, este niño de 12 años que murió el domingo porque le cayó una portería encima. Estaba jugando con su papá y en las canchas de la Unidad Deportiva Gustavo Alberto Vázquez Montes en Colima, Villa de Álvarez, Colima. Las personas denunciaron que no se le da mantenimiento a las instalaciones y bueno, pues esto es muestra clara de que es así. Pero ya es la media, así que nos vamos juntos a la información en breves. Me parece muy bien, me quedé apagado porque localizaron con vida afortunadamente al influencer Fernando Angulo, conocido como el Ranchero 95. Estaba desaparecido desde el pasado 7 de abril en Sonora. Su coche fue encontrado abandonado en Hermosillo.
Y fue una jornada violenta en Acapulco. En los primeros 2 días de esta semana se han registrado 11 asesinatos. Y 2 hombres murieron al ser baleados en un local de reciclaje. Todo esto en Tultitlán, allá en el Estado de México. Luego de repeler un ataque armado en Mulegé, Baja California, elementos federales detuvieron a 7 personas, entre ellas un menor de edad. Y otra vez desactivaron 1000 cámaras de vigilancia, todo esto en Veracruz por estar en espacios públicos no autorizados. Algunas fueron colocadas por particulares. Y son ya 20 candidatos a elecciones municipales que han pedido protección en Veracruz porque han recibido amenazas. Y el gobierno de la Ciudad de México va a enviar una circular a las dependencias para que eviten transmitir en sus recintos temas musicales que mencionen o enaltezcan así a generadores de violencia. La Secretaría de Salud detectó 362 casos de sarampión en México, la mayoría en Chihuahua. Ya se reportó también una muerte. Y en información del mundo, el expresidente de Perú, Ollanta Humala, fue condenado a 15 años de cárcel por lavado de dinero en el caso Odebrecht. Financió sus campañas electorales de 2006 y 2011. Su esposa también recibió la misma pena. Banco Multiva presenta. En este momento el dólar se cotiza en 20 pesos con 4 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo un ligero avance de solo 0.03%. Banco Multiva presentó. Bueno, hace un año habitantes de la alcaldía Benito Juárez aquí en la Ciudad de México denunciaron que el agua potable, ¿se acuerda? Le abrían a la llave y el agua salía con olor como a combustible y bueno, ya empezaba a afectarles a la salud. La fuente de contaminación era el Pozo Alfonso XIII. La jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo que actualmente está desconectado ese pozo y para que tengan seguridad en el agua que usan van a hacer nuevos estudios para confirmar su calidad. Atención, en el simulacro del próximo 29 de abril se va a emitir la alerta sísmica en los celulares. Va a ser a través del sistema Cell Broadcast. Durante los próximos días y hasta el simulacro, el gobierno de esta ciudad va a estar informando a la población sobre cómo funcionará. Aquí se los vamos a recordar ya más cerquita porque falta mucho. Bueno, pero me voy a enlazar en este momento con mi compañero Ricardo Vitela. Nos tienes un reporte de un accidente, Ricardo. ¿Qué fue lo que pasó? Ay, te escuchamos atentos. Buenos días. Gracias, Paola. Buenos días. Exactamente el cruce de Patriotismo de La Morena, en la alcaldía Benito Juárez. Una mujer que venía a bordo de una motocicleta, pues resultó lesionada. Aquí unos paramédicos de una ambulancia particular, pues le están brindando la primera atención a esta mujer. Aparentemente fue un choque o derrape en este cruce que es muy peligroso. Ahí le están atendiendo, ya le pusieron una inmovilización, un inmovilizador en la pierna izquierda. Y bueno, pues aquí está muy concurrido todavía el tráfico, están trabajando con ella para pasarla hacia la ambulancia y valorarla, posteriormente decidir si es que necesita irse hacia un hospital o no. Mientras tanto, bueno, es muy complicada la vialidad en este cruce importante y peligroso, hay que tener mucho cuidado. Estos días que casi no hay tráfico, pues muchos no tienen la precaución en los cruces con semáforo y esto es lo que sucede, ese tipo de incidentes viales, mi estimada Paula. Pues lo que tenemos que informar esta mañana aquí en la alcaldía Benito Juárez. Te agradezco mucho la información, Ricardo. Gracias. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Buenos días. Paola, regreso contigo. Feliz día. Te dejo 1.000.000 de besos. Ay, muchas gracias por cada uno de esos besos, Alex. Gracias por contarnos de todos estos goles en un santiamén. Por cierto, ¿saben de dónde viene esto del santiamén? Ah, se los cuento rapidito, se los cuento en un santiamén. Vámonos a la escuelita. ¿Quién viene? Vladimir, Oscar, Vladimir. Bienvenidos a ambos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en la escuela. Les cuento del origen de esto de un santiamén, que lo usamos para referirnos a algo que ocurre rapidito, ¿no? Ustedes saben que las misas antes eran en latín. Imagínense. Qué entretenido, ¿no? Ay, sí. Eran en santiamén y la verdad, eran en latín y la verdad es que casi nadie entendía nada. Entonces, tenían que estar atentos al final de la misa. ¿Cómo sabían que ya había terminado la misa? Ah, bueno, pues al momento de, pues sí, justamente dar la bendición era in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, amén. Santi, amén. Santi, amén.
Escuchaban eso de Santiamén y dicen, listo, se acabó. Vámonos. Y por eso tenemos ahora esa expresión de qué ocurrió en un santiamén. ¿Les quedó claro? ¿Seguros? Me encanta, pues yo voy a la pausa, regreso en un santiamén. Bueno, ya está la política antiinmigrante de Donald Trump. Firmó un memorándum para evitar que las personas indocumentadas accedan a las prestaciones de seguridad social. Por otro lado, va a realizar un nuevo despliegue militar en el tramo de Nuevo México. Van a reforzar cerca de 140 kilómetros de muro en el estado de Texas. Y de este lado de la frontera, la presidenta Sheinbaum anunció que a partir del 1 de mayo, Francisco Garduño dejará de ser comisionado del Instituto Nacional de Migración y en su lugar entrará Sergio Salomón, quien fue gobernador de Puebla. El fin de semana, un tribunal de apelación confirmó la suspensión condicional de proceso contra Garduño por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. ¿Se acuerda este incendio pues terrible que dejó a 40 migrantes muertos? En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado destacó las acciones en favor de las mujeres víctimas de violencia y los migrantes, resaltó los avances en los programas de la Secretaría de Mujer Estatal y una inversión de más de 75 millones de pesos en el acompañamiento a migrantes repatriados. Y las empresas involucradas en el sobreprecio de la compra de medicamentos podrían ser multadas e inhabilitadas. Pues sí, es lo menos que puede pasar, oiga. Es parte de lo que advirtió la presidenta Sheinbaum luego de esta licitación de compra de medicamentos hecha por Birmex. Y es que se detectaron sobreprecios que dejaron daños por 13,000 millones de pesos. 4 directivos ya fueron detenidos. Así que, bueno, pues ahí está. Podrían ser, sí, sancionados los responsables. Y ayer fueron retirados los sellos de suspensión en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, luego de que se cayera una estructura decorativa durante el Festival Ceremonia y murieran 2 personas. Este recinto va a ser reabierto parcialmente al público en la zona que, digamos, no resultó afectada por estos hechos. Voy justamente hasta Morelos con Pedro Tonantzin. ¿Cómo van con la sofocación de este incendio, Pedro? Buenos días. ¿Qué tal, Paola? Muy buenos días. Nos encontramos justamente en el municipio de Tepoztlán, en lo que se conoce como las canchas deportivas, donde han arribado 3 helicópteros, uno de la Marina Armada de México, de la Guardia Nacional y de la Comisión Nacional del Agua, para combatir los incendios que se registran en Tepoztlán. 4 en total, el más grave de ellos en Santo Domingo, Cotitlán, pero estos incendios han comenzado en un punto y se han extendido prácticamente a otros municipios. Han avanzado con mucha rapidez. En total, de los 4 incendios que se registran en Tepoztlán, han consumido más de 1,600 hectáreas. Lo que está ocurriendo en Tepoztlán no tiene precedentes. Se puede considerar como el incendio más grande que ha ocurrido en este municipio debido a la magnitud de la superficie que ya consumió el fuego. Hasta aquí mi reporte, Paola. Te lo agradezco muchísimo, gracias. Vámonos justamente a la información meteorológica. ¿Cómo se va a portar? Ya sé que aquí un frío de la fregada, pero allá el mundo real, ¿cómo está? ¿Sí? Oye, es que, mira, al contrario de lo que pasa en este foro, el calor no da tregua en Sonora, en Chihuahua, en Sinaloa, Guerrero y Chiapas. Tendrán temperaturas de hasta 40 grados. ¿No te gustaría andar por allá? Pues con el sí, yo calorcito. me vestí como si estuviera por allá, pero por acá se das cuenta que el polar ártico. Exactamente, y se prevén lluvias aisladas en Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Para la Ciudad de México, una máxima de 28 grados y una mínima de 9, mi Pau. Por Muchísimas gracias. Y es que son las 9, así que nos vamos a un resumen de lo más importante. Sigue la guerra comercial de Donald Trump, ahora con aranceles de más de 20% a los jitomates mexicanos. México ya dijo que los afectados serán los estadounidenses. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reveló, por otro lado, que la automotriz Honda seguirá produciendo sus coches en México y desmintió así el traslado a Estados Unidos. Justamente ese país va con todo en contra del crimen organizado. Ofreció recompensas millonarias
de entre 3 y 5 millones de dólares para quien dé información que permita detener a los líderes de la nueva familia michoacana, los hermanos Johnny el Pez y José Alfredo Hurtado Lascuaga el Fresa. Y Trump volvió a generar polémica al defender las acciones de su gobierno en contra de los cárteles mexicanos. Dijo que el gobierno de nuestro país tiene miedo de enfrentar a los cárteles. En un ataque directo fue asesinado a tiros Ramón Grande, director de la Policía Municipal de Tecualtiche, Jalisco. Su esposa resultó herida. No hay detenidos. Y luego de la muerte de Miguel N., el feminicida de Iztacalco, las familias de las víctimas dudan que haya fallecido, insisten en ver los peritajes para confirmar su muerte, piden que sigan las investigaciones. Pues esta empresa brasileña que ha tenido tanto que ver con diferentes mandatarios alrededor de América Latina, estaremos muy al pendiente. Gracias, Kena. Gracias a ti. Y otro caso, ¿no? Fíjate, en este caso, los magistrados de la Corte de Perú sostuvieron que Humala y Heredia recibieron cerca de 3 millones de dólares. 3 millones de dólares en aportaciones ilegales para esas campañas por parte de Odebrecht. Y bueno, sí, esto sigue generando reacciones a nivel mundial. Tengo que ir a la pausa. Al regresar, cuidado si se van de vacaciones. Hay fraudes en hoteles por Semana Santa. Les tendremos la información. Ojo, les hemos alertado ya desde hace meses sobre estos fraudes vacacionales, pero claro, en días feriados, en vacaciones de Semana Santa y de Pascua, pues aumentan. Así que ojo, porque luego hay quien por la prisa busca así rapidito cualquier hospedaje y bueno, pues caen en páginas falsas de alojamientos. La organización Cibersegura alertó que bueno, si ven imágenes muy atractivas a precios bajísimos, pues sospechen, ¿verdad? Y sobre todo corroboren, eso es lo importante, el nombre del anfitrión para identificar posibles quejas. También con motivo de estas vacaciones, la Guardia Nacional va a desplegar operativos en las carreteras del país, más de 6,500 elementos vigilando. Está el número 088 para cualquier emergencia. Y en Acapulco, ¿qué les digo? La vida es más sabrosa. En el mar la vida es más sabrosa, ¿cómo de que no? Así se ven con todo y el mar de fondo que les afectó en este fin de semana, una ocupación hotelera de más del 70%, que se espera llegue al 100% en los próximos días. Así que qué bueno por nuestro querido Acapulco. Y yo voy corriendo con, sí, Sajid, que se fue a el Partenón, pero no en Atenas, en Zihuatanejo, Guerrero. Adelante, Sajid. En esta ocasión la parada obligada en Ixtapa es el Partenón. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Vámonos! Paola, un gran saludo y felices de estar en este nuevo lugar, este centro turístico Partenón, el cual se va a convertir también en la casa de todos los cihuatanejenses y de todos los turistas que nos visiten. Aunque no está abierto todavía, que estamos ya en el último proceso, era una propiedad privada, se rescata y se convierte en un centro turístico cultural. No te pases con la vista, Jesús. Sí, sin duda uno de los puntos más fuertes de este centro turístico y más atractivos es la vista que tenemos de la bahía de Zihuatanejo, pero también atrás tenemos la vista de el lugar espectacular, porque muchos se preguntan por qué el nombre del Partenón, porque es una réplica obviamente del Partenón de Grecia, y poder estar en este lugar con toda esta magnificencia, sobre todo de cultural, natural. Creo que vale muchísimo la pena. Todo lo que está de decoración, eso es bien importante, es original. Todo se rescató, todo las obras que vamos a encontrar acá, estas esculturas, todas son originales. Muchísimas gracias por este tour maravilloso, tranquilo, bonito, hermoso. No, hombre, la verdad es que estamos muy contentos de recibirlos. Esa voz me agrada, por eso regresamos contigo al estudio. Gracias por acompañarnos, queridos compañeros. Gracias. Queridos vecinos, gracias. Buenos días.